Buenos días, buenos días muchachos, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciemos la sesión del día de hoy. Buenos días, profe. Buenos días, Ixtli. Hola, profe, buenos días. Buen día, Alondra, buenos días. Buenos días. Buenos días, Camila. Buenos días. Bien, muchachos, vamos a iniciar. Gracias por conectarse. Buenos días a todos, a todas. Bienvenidos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Vamos a utilizar esta sesión para terminar el ejercicio que empezamos a realizar en la sesión pasada. De la aplicación de las leyes de Kirchhoff. Vamos a rememorar un poquito lo que hicimos para poder concluir este ejercicio. Y tenemos que aprovechar también esta sesión, muchachos, para revisar lo que vamos a hacer como trabajo de laboratorio de tercer parcial. Por la madrugada les publiqué ya la asignación para el reporte de laboratorio de la práctica número 9, que es arreglo de resistores. Y vamos a ver en esta sesión, en los minutos finales, la forma en que vamos a realizar esa práctica. Entonces, pues vamos a darle seriedad para poder llegar a eso a buen tiempo. Antes de iniciar, muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario, algo que quieran compartir con el grupo? Muchachos, ¿no hay dudas, no hay preguntas, no hay comentarios? ¿Cuál es la duda, Olga? Adelante. El último paso. Ok, ahorita lo vamos a repetir, vamos a rememorar eso y si queda duda todavía me recuerdas, Olga. Vamos a rememorar todo el proceso un poquito más, un poquito más rápido que ayer, pero o que la clase pasada, pero vamos, y si queda duda todavía después eso me comentas. Entonces, seguimos aquí recibiendo, creo que ya estaba dentro, pero se salió. Bien, voy a compartir entonces, muchachos, la presentación que estamos revisando, donde estamos haciendo el ejercicio de la ley de las leyes de Kirchhoff. Recordando que estas leyes de Kirchhoff nos sirven para resolver circuitos que pues tienen ciertas características que ya no es posible resolver con las herramientas que antes utilizamos para los circuitos, por ejemplo, serie, paralelo y mixto, porque ya no tienen esa misma condición. Voy a regresarme un poquito a la diapositiva anterior, donde partimos para resolver este ejercicio. Por principio de cuentas, una de las particularidades que tiene este circuito es que tiene aquí una fuente, tiene un par de fuentes de fuerza electromotriz, que en los circuitos previos solamente teníamos una fuente y entonces nos permitía, con las herramientas que teníamos antes, hacer esa solución. Pero ahora esta segunda fuente nos obliga a que utilizamos otras herramientas y esas herramientas son precisamente las
leyes de Kirchhoff. Entonces, tenemos dos leyes de Kirchhoff que podemos utilizar para resolver este circuito. Pero para eso necesitamos hacer primero una preparación del circuito, es decir, tenemos que hacer unos pasos previos antes de empezar a resolver. Por principio de cuentas, tenemos que ubicar y marcar los nodos que hay en esa fuente, pero en ese circuito, recordando que los nodos son un punto donde se conectan al menos 3 ramas o 3 líneas del circuito. En este caso, en este punto que denominamos como A, es el nodo A. Aquí hay 3 líneas que se conectan, entonces ese es un nodo del circuito. En la parte baja, a esa misma altura, está este punto donde se conectan también 3 ramas del circuito, y ahí eso le llamamos el nodo B. Recordando también que denominamos una rama, una trayectoria entre dos nodos, en este caso entre el nodo A y el nodo B. Verticalmente está una rama, es esta donde está colocada la resistencia 2 y la fuente 2. Y entre el nodo A y el nodo B, por ejemplo, del lado izquierdo, tenemos otra rama en la que está colocada esta resistencia 2 y esta fuente 1. Por el lado derecho del punto A hacia el punto B, tenemos otra rama en donde está colocada esta resistencia 1, esta resistencia 4, y nada más. Entonces, aquí identificamos que este circuito tiene 2 nodos y tiene 3 ramas. La importancia de los nodos es determinar cómo fluyen las corrientes a partir de ese nodo, ya sea que entren o que salen. La importancia de las ramas es saber que en cada rama solamente circula una corriente, y eso es importante para nosotros a la hora de hacer el análisis, para saber cuál es la corriente que pasa por ese punto, por cualquier punto de esa rama. Y bueno, con eso tenemos lo necesario para aplicar nuestra primera ley de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff se llama ley de nodos o ley de corrientes. Y nos dice la teoría que si tenemos un circuito con n nodos, una cierta cantidad de nodos, tendremos que aplicar nuestra ley de nodos o ley de corriente en tantos nodos como tenga el circuito, menos 1. En este caso, este circuito tiene 2 nodos, entonces 2 menos 1 resulta 1. Entonces solamente vamos a tener que aplicar la ley de corrientes a uno de los nodos. Ese es importante saberlo. Si tenemos 2 nodos, solamente le vamos a aplicar la primera ley de Kirchhoff de las corrientes a uno de los nodos. Entonces, en este caso seleccionamos el nodo A. Y para este nodo A nosotros analizamos las ramas y elegimos hacia dónde queremos que las corrientes circulen. En este caso utilizamos las direcciones que ya estaban predestinadas o preparadas en este circuito o marcadas ya. Y nos decía que la corriente 1 entraba al nodo A, que la corriente 2 también entraba al nodo A y que la corriente 3 salía del nodo A. Entonces utilizamos esas direcciones que ya estaban previstas aquí, pero nosotros en un circuito en donde no estén previstas estas direcciones, nosotros lo podemos determinar, nosotros lo podemos, digamos, lo podemos sugerir o podemos establecer de manera arbitraria a nuestro libre criterio si la corriente entra o sale. No hay ningún problema, eso tiene que ser así. Nada más tenemos que cuidar que efectivamente haya al menos una corriente que entra y al menos una corriente que salga de ese nodo, para que con eso podamos cumplir algo que se llama el principio de conservación de la carga eléctrica, es decir, estas corrientes son cargas eléctricas en movimiento, y no es posible que todas las cargas confluyan en el mismo nodo y se vayan a ninguna parte, o no es posible que todas las cargas salgan convertidas en corriente de este nodo sin venir de ninguna parte. Esto es, la corriente debe de venir de alguna parte y tiene que ir para otra parte. Entonces, debe de haber al menos una corriente que entra y al menos una corriente que sale. Y eso es lo que hay que respetar solamente. Y bueno, una vez que definimos las direcciones de las corrientes en este nodo A, podemos aplicar la primera ley de nodos o la primera ley de Kirchhoff o ley de nodos o ley de corrientes a ese nodo A. Nos dice la primera ley de Kirchhoff que la suma de las corrientes que entran en el nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo.
Y si vemos aquí las corrientes que entran a este nodo es la corriente 1 y la corriente 2, entonces si las sumamos, aquí tengo corriente 1 más corriente 2, debe ser igual a las corrientes, a la suma de las corrientes que salen. En este caso solamente sale la corriente 3, por lo cual esta suma de la corriente 1 más 2 debe ser igual a la corriente 3. Y de esa manera establecimos la primera ecuación para resolver este problema por medio de esta primera ley de Kirchhoff. Esa es una forma cuando tenemos esta ley de Kirchhoff expresada de esta manera. Otra forma también muy usual es expresarla como está aquí abajo inmediatamente después, que me dice que la primera ley de Kirchhoff, que la suma de las corrientes, en este caso se debe enunciar así, la suma de las corrientes que entran y que salen a un nodo debe ser igual a 0. Y para este caso vamos a tener que hacer uso de esta convención. Una corriente que entra se considera positiva, una corriente que sale de un nodo se considera negativa. Y entonces vemos aquí la corriente 1 y 2 entran, entonces son positivas, se suman. Y la corriente 3 es negativa porque sale del nodo, entonces la corriente 1 más la corriente 2 menos la corriente 3 es igual a 0. Y establecimos otra vez la primera ecuación que podemos utilizar para resolver este problema. Las dos son equivalentes, lo único que pasa con esta corriente 3, si la despejamos, la pasamos del otro lado del signo igual, entonces esto queda igualado a 0 y es exactamente igual que lo que tenemos abajo en morado. Cuando tenemos aquí aplicada la ley de Kirchhoff a un nodo, encontramos una primera ecuación que tiene tres incógnitas. La corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3 son tres valores que no conocemos y de hecho es el objetivo de este problema, calcular sus valores. Pero por sí mismo no podemos hacer nada con esta ecuación. No podemos llegar a ningún valor. Con esta única ecuación no podemos hacer nada. Lo que tenemos que hacer es encontrar un par de ecuaciones más para tener tres ecuaciones con tres incógnitas y entonces sí poder resolver este sistema de ecuaciones y encontrar los valores de las corrientes 1, 2 y 3. Y para encontrar las otras dos ecuaciones lo que hacemos es aplicar la segunda ley de Kirchhoff en cada una de las mallas. Ya por lo que hemos visto que una malla es una trayectoria cerrada, entonces podemos identificar que este circuito que estamos analizando tiene dos mallas exactamente. Podemos trazar esas dos trayectorias cerradas en esta y las numeramos con los números romanos 1 y 2. Y después, aparte de identificarlas y numerarlas, vamos a darles un sentido de recorrido a estas mallas. Ese sentido puede ser en el sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario. Eso es completamente arbitrario también. Nosotros lo definimos. Y en este caso decidimos dejarlo tal cual nos indicaba la imagen que ya tenía un sentido predefinido. Y entonces en esa dirección es la que vamos a recorrer el circuito. Y entonces lo que sigue es aplicar la ley de Kirchhoff, también se llama ley de mallas, o ley de voltajes, o ley de caídas de tensión, depende quién escriba al respecto, depende del autor, pero todas se refieren a lo mismo. Es una ley que me dice que la suma de las fuerzas electromotrices en el circuito, es decir, la suma de las fuentes que encuentran esa malla, debe ser igual a la suma de las caídas de tensión en esa malla. Entonces, tanto las fuerzas electromotrices como las caídas de tensión son voltajes. Entonces, otra forma muy común de expresar esta segunda ley de Kirchhoff me dice que la suma de los voltajes en una malla debe ser igual a 0, siendo un voltaje una fuerza electromotriz de una fuente o una caída de tensión que se produce de la circulación de una corriente al pasar a través de una resistencia. Entonces, si sumo todo eso en una malla, me debe dar igual a 0. Y entonces, si aplicamos eso a la malla 1, por ejemplo, observamos que encontramos una primer caída de tensión debido a la resistencia 1, que es atravesada por la corriente 1. Y entonces, como en este caso la corriente 1 coincide con la dirección de la corriente 1 coincide con la dirección en que estamos recorriendo la malla, se considera esta caída de tensión positiva. Por esta razón tenemos aquí solamente I1 por R1. Y después, conforme vamos avanzando en el recorrido de la malla, llegamos al punto A y vamos hacia abajo, hacia el punto B, hacia el nodo B, nos encontramos con la resistencia 2, que es recorrida por esta corriente 2. Entonces aquí se produce una caída de tensión
I2R2. Y esta caída de tensión, al encontrar que esta corriente I2 está contraria a la dirección en que recorremos la malla, esta caída de tensión I2R2 es negativa. Por esta razón, ponemos este signo negativo aquí. Y luego ya propiamente lo que es la caída de tensión I2R2. Y si seguimos avanzando, muchachos, llegamos a este punto donde encontramos la fuerza electromotriz 2, en la cual, se me olvidó mencionar, antes de empezar a hacer el recorrido de la malla, tenemos que colocar una flecha en la fuente que vaya del signo menos al más, que me indica la dirección en que el potencial aumenta en este circuito. Y como estamos recorriendo hacia abajo el circuito y la flecha de la fuente va hacia arriba, entonces estas dos direcciones están contrapuestas, se contraponen. Por esta razón, se considera que esta fuente es negativa. Por esta razón, de ahí sale este signo negativo. Y vamos a poner luego el valor de esta fuente 2. Entonces, consideramos este valor, este voltaje negativo, esta fuerza electromotriz negativa. Y seguimos recorriendo, llegamos al punto B, y luego vamos a la izquierda hasta llegar al extremo izquierdo, y luego vamos hacia arriba y encontramos la fuente electromotriz, de fuerza electromotriz E1, pero en este caso vemos que recorremos esa fuente de abajo hacia arriba y también la dirección del incremento de potencial en esa fuente, o la dirección que habíamos marcado previamente en esta fuente también coincide, y entonces las dos van hacia arriba. Entonces en ese caso consideramos este potencial es positivo, esta fuerza electromotriz es positiva. Ya está, con eso terminamos de recorrer la malla, y entonces establecemos una segunda ecuación para esta malla 1, que es esto. Hacemos el mismo proceso para la malla 2, encontramos una tercera ecuación y tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Lo que sigue está explicado en la siguiente lámina, porque lo que sigue es sustituir los valores que conocemos en estas ecuaciones, que es decir, los valores de las resistencias. Cuando sustituimos los valores de las resistencias en las ecuaciones, pues haciendo la reducción adecuada vamos a llegar a establecer un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que está aquí al extremo derecho de esta lámina. Estas 3 ecuaciones con 3 incógnitas son las que nos van a permitir resolver este problema. Y la forma de resolver estas 3 ecuaciones con 3 incógnitas pues pueden ser muy variadas, dependiendo de qué tan buenos seamos manejando el álgebra. Pues esto podría ser muy simple, tan simple como despejar una incógnita en una, sustituir en la otra y con eso encontrar el valor de uno. En este caso pudiera ser una posibilidad, porque solamente tenemos al menos 2 ecuaciones que no están completas, es decir, que no tienen los 3 términos. Pudiéramos encontrar una solución más corta, pero de manera general vamos a tener 3 ecuaciones con 3 términos, con 3 incógnitas, cuya solución pues también puede ser por varios métodos, pero yo estoy sugiriendo, por ser el más general, el método de Cramer, que es un método de determinantes. Para este método de Cramer se trata de establecer primero un determinante del sistema. Un determinante del sistema se trata de resolver una matriz de 3×3, en donde en primera instancia se pongan los coeficientes de las variables de las ecuaciones. En este caso tengo la ecuación 1, por ejemplo, me dice que la I1 más la I2 menos la I3 debe ser igual a 0. Entonces, para cada una de estas corrientes, I1, I2 e I3, hay un coeficiente numérico asociado, que cuando es 1, pues no se coloca, pero está ahí presente. Entonces, aquí me dice que una vez la corriente 1, una vez la corriente 2, menos una vez la corriente 3 debe ser igual a 0. Esos 3 coeficientes, 1, 1 y menos 1, son los que coloco en esta primera fila de la matriz. 1, 1 y menos 1. Son los coeficientes de la ecuación 1 de las corrientes 1, 2 y 3. Y luego, para la segunda fila de esta matriz,
Lo que coloco son los coeficientes de la segunda ecuación. Punto 2 para el caso de I1, que es este punto 2. Un menos punto 1 para la corriente 2, es este valor, menos punto 1. Y 0 para la corriente 3, porque no existe la corriente 3 en esta ecuación. Entonces, su coeficiente es 0. Lo mismo hacemos con la tercera ecuación. Como no existe I1, su coeficiente es 0. El coeficiente de I2 es 0.1. Aquí está. Y el coeficiente de I3 es 10. Ahí está también. Y con eso terminamos de armar nuestra matriz general del sistema, poniendo los coeficientes de cada una de las ecuaciones. Y para resolver la matriz, lo que tenemos que hacer como proceso matemático es duplicar las dos primeras filas y hacer los productos de las diagonales descendentes en esta forma en que están marcadas con las flechas verdes. Tengo que multiplicar estos tres valores, luego sumar el producto de los tres valores siguientes y sumar el valor de los tres valores siguientes, que es esta primera parte. Y después resto la suma de las diagonales ascendentes que están marcadas con azul. Multiplico estos tres valores en azul, con estos tres valores en azul, con estos valores en azul, y los sumo. Y al final lo que voy a tener es un valor, en este caso de 3.02, que es el determinante del sistema. Este me va a ayudar más adelante para encontrar los valores de cada una de las corrientes. Porque lo que sigue una vez que haya calculado el determinante del sistema es calcular el determinante de la corriente 1. Para calcular el determinante de la corriente 1, voy a hacer nuevamente una matriz de 3 por 3. Nada más que aquí va a cambiar. Como quiero el determinante de la corriente 1, voy a utilizar, en lugar de los coeficientes de la corriente 1 que tengo aquí, todo esto que está multiplicado por un I1, lo voy a cambiar por los términos independientes de estas ecuaciones, es decir, por lo que está después del signo igual que está aquí encerrado en azul. En lugar de poner 1.2 y 0, que son los coeficientes de corriente 1, voy a poner 0, menos 1 y 11, que son estos tres valores que colocamos aquí. 0, menos 1 y 11. Son los coeficientes, perdón, sí, los coeficientes, los términos independientes de esas ecuaciones, lo que está después del signo igual. Porque vamos a calcular ahora el determinante de la corriente 1, por eso sustituimos estos en lugar de la corriente 1, ese es parte del procedimiento. Y después lo que sigue es resolver la matriz. Bueno, la segunda y la tercera fila son exactamente igual que arriba, porque esos no cambian. Y duplicamos la primera y la segunda columna para poder hacer la solución de la matriz. La solución de la matriz es algo mecánico. Es multiplicar estos tres valores, y sumar el producto de estos tres valores, y sumar el producto de estos tres valores con las flechas verdes de manera descendente. Luego restar el producto de estos tres valores más estos tres valores, más estos tres valores, en forma ascendente, los que están en azul. Y al final encontramos un valor que es el determinante de la corriente 1. Y creo que hasta aquí nos quedamos. Entonces lo que sigue, muchachos, es, una vez que tenemos el determinante de la corriente 1 y el determinante del sistema, es establecer o encontrar el valor de la corriente 1 ya efectivamente. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Antes de pasar a eso, muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario? Muchachos, ¿no hay? No, profe. Ok. No. No. Por ahí había una duda de cuánto subían los videos. Yo espero que hoy mismo por la noche ya los tengan los que tenemos pendientes de la semana pasada y los de esta semana que salgan. Bien, entonces ya que tengo el determinante de la corriente 1 y el determinante del sistema, lo que voy a hacer es calcular el valor de la corriente 1, porque la corriente 1 va a ser algo tan simple como dividir el determinante de la corriente 1 entre el determinante del sistema. El determinante de la corriente 1 lo calculamos aquí en 11.2. El determinante del sistema lo calculamos en menos 3.02.
¿Alguien me puede decir cuánto es 11.2 entre menos 3.02? Menos 3.7086. Menos 3.7086. 7086. Sigue un 0. Vamos a dejarlo en 0. Como sigue un 0, vamos a dejar solamente menos 3.7. Así está bien. Entonces, este es el valor de la corriente 1, de acuerdo con nuestro cálculo. Me pregunta Olga en el chat que de dónde salieron los valores independientes. Básicamente los valores independientes son los voltajes de las fuentes sumados. Los estuvimos aquí acarreando. Aquí tenemos, por ejemplo, esta fuente E2, esta fuente E1 en esta ecuación 2. Sustituimos sus valores 11 y 12 volts. Dijimos que uno era negativo. Aquí está el valor de 11 volts. Y aquí está el valor de 12 volts. Pero a la hora que lo sumamos de acuerdo al signo que les otorgamos, nos quedó aquí un volt, que luego lo pasamos al lado del signo igual, y por eso nos queda aquí menos 1. Lo mismo ocurre con el otro, con la tercera ecuación. Aquí tenemos la tensión 2, que son 11 volts. Estos 11 volts van a pasar del otro lado del signo igual y se convierten en menos 11. De ahí sale este menos 11. Entonces, de ahí salen esos valores. Así es, se sustituyen los valores de las resistencias y los valores de los voltajes de las fuentes de fuerza electromotriz en las ecuaciones. Vale, muchachos, entonces hasta aquí calculamos la corriente 1. En el mismo proceso tenemos que hacer para calcular la corriente 2 y la corriente 3. A ver si nos da tiempo. Ya tengo aquí mis ecuaciones. Lo que sigue es que tengamos que calcular, por ejemplo, el determinante de la corriente 2. Y otra vez, eso va a ser una matriz de 3×3 en donde voy a colocar, en lugar de las coeficientes de la corriente 2, voy a colocar los términos independientes. Entonces, para el caso de la columna 1, conservo los que tiene ahí. Es 1 para la corriente 1, 0.2 para la corriente 2 en la segunda ecuación, 0 para la corriente 1, perdón, en la tercera ecuación. Luego, los términos independientes, que es 0, menos 1 y menos 11. Estos son en lugar de los coeficientes que tiene realmente aquí la corriente 2, porque voy a calcular el determinante de la corriente 2. Y para la corriente 3, los que tiene ahí, menos 1, 0 y 10. Y ahí terminé mi matriz de la determinante de la corriente 3. Para resolverla, lo que tengo que hacer es duplicar las dos primeras filas, 1, 0, digo columnas, 1, 0, 0.2, menos 1 y 0, menos 11. Ya tengo aquí mi matriz preparada para resolverla. Para resolverlo, lo que tengo que hacer es multiplicar estos tres valores, sumarlo con el producto de estos tres valores y sumarlo con el producto de estos tres valores. Esto va a ser igual a 1 por menos 1 me va a dar menos 1 por 10, me va a dar menos 10. Y luego 0 por 0, 0, me va a dar 0. Le sumo lo resto, me da lo mismo, 0. Y luego menos 1 por punto 2 me va a dar menos punto 2. Por menos 11 me va a dar más. Menos por más, menos por menos más. 1 por punto 2. Menos 2. Más 2.2. Menos punto 2 y por 11 menos 2.2, gracias. Menos más 2.2. 2.2. Y luego a eso le voy a restar los productos de las diagonales hacia arriba, que son estas que estoy marcando con azul. Le voy a restar y todo esto lo voy a meter entre paréntesis.
Entonces tengo aquí 0 por lo que sea, me va a dar 0. Luego di 11, menos 11 por 0 me va a dar 0. Y luego 10 por punto 2 por 0 me va a dar 0. Entonces no tengo nada que sumar aquí realmente. Y entonces resulta que el determinante de este va a ser menos 10 más 2.2. ¿Cuánto me da? Menos 10 más Menos 2.2. 7.8. ¿Menos qué, perdón? 7.8. Menos 7.8. Ok, gracias. Menos 7.8. Y ese es el determinante de la corriente 2. Y entonces, ya que tengo el determinante de la corriente 2, puedo calcular la corriente 2 sin ningún problema, porque esta corriente 2 va a ser el determinante de la corriente 2 entre el determinante del sistema. El determinante 2 lo acabamos de calcular en menos 7.8 y el determinante del sistema lo habíamos calculado en menos 3.02. Si se acuerdan, y si no se acuerdan, ahorita me regreso para que lo veamos. Acá está, el determinante del sistema es este, menos 3.02. ¿Alguien me ayuda? ¿Cuánto es menos 7.8 entre menos 3.02? ¿Es igual? Más Para dos empezar, punto cincuenta y ocho. 2.58. Los signos se Sí. eliminan y me queda positiva 2.58. ¿Ok? Amperes, esa ya es la corriente 2. Y bueno, este mismo proceso lo repito para encontrar la corriente 3. Pues tengo que calcular el determinante de la corriente 3. Y eso va a ser igual, otra vez una matriz, donde voy a sustituir la corriente, los coeficientes de la corriente 3 por los términos independientes. Entonces la primera columna me queda tal cual, 1, 0.2 y 0 para la corriente 1, 1 menos 0.1 y 0.1, que son los coeficientes de la corriente 2. Y luego, en lugar de los coeficientes de la corriente 3, los términos independientes, que son 0, menos 1 y menos 11. Tengo completa mi matriz. Para resolverla tengo que duplicar las primeras dos columnas, 1, 1, 0.2, menos 0.1, 0 y 0.1. Y ahora sí hay que resolver, solamente que resta resolver la matriz. Y para resolver la matriz, pues es un proceso prácticamente mecánico, porque hay que multiplicar estos tres, sumarlos con el producto de estos tres y sumarlos con el producto de estos tres. Y esto me da que esto es igual a 1 por punto 1 me da punto 1 negativo, por menos 11 me va a dar menos, no más, bueno, perdón, 1.1. 11 por 1, 11 por punto 1 me va a dar menos. Me va a dar 1.1, pero estos dos signos negativos me van a ser positivo, 11.1.1. Luego, 1 por 1, 1 por 0, 0. Más 0. 0 por lo que sea, me va a dar 0. Luego, menos los productos ascendentes, que son estos tres, con la suma de estos tres, con la suma de estos tres. Y luego esto va entre paréntesis. 0 por cualquier cosa me va a dar 0. Punto 1 por menos 1 me va a dar menos punto 1 por 1 menos punto 1. Luego 11 menos 11 por punto 2 me va a dar menos 2.2 por 1. Me va a dar menos 2.2. Y ahora si vamos a hacer estos productos, me quedan 1.1. Los demás son ceros. Menos por menos más. 0.1. Menos por menos más. 2.2. Y entonces resulta que este determinante es igual a 1.1, 2.2, 3.3, 3.4. ¿Sí o no, muchachos? Si me equivoco, me dicen 3.4.
Perdón, dejé de compartir. Voy a seguir compartiendo. Me equivoqué. Lo que voy a hacer entonces a continuación es encontrar el valor de la corriente 3. Ya que tengo el determinante de la corriente 3, simplemente calculo la corriente 3 dividiendo el determinante de la corriente 3 entre el determinante del sistema. Y esto es igual a determinante de la corriente 3, 3.4, entre el determinante del sistema 3.02, menos 3.02. Y entonces encuentro ya la corriente 3. ¿Cuánto me da esto? Menos 1 punto y algo. ¿1 punto qué? 1.12. 125. 1.12. Vamos a dejarlo en 1.12. Está bien así. 1.12 amperes. Y entonces ya tengo las tres corrientes. Voy a recordar que mi corriente 1, por ejemplo, fue de menos 3.7. Lo voy a poner aquí. Mi corriente 1 fue de menos 3.7. Porque ahorita voy a usar ese valor para poder corroborar según mis ecuaciones, según mi planteamiento original, dice que la corriente 1 más la corriente 2 menos la corriente 3 debe ser igual a 0. Entonces, si sustituyo estos tres valores de corriente en esta primera ecuación, sustituyendo las corrientes en 1, en la ecuación 1, entonces la corriente 1, que es menos 3.7, más la corriente 2, que es 2.58, menos la corriente 3, que es menos 1.12 amperes. Todo eso debe ser igual a 0. Vamos a ver si es cierto. Menos 3.7 más 2.58 menos por menos más 1.12 debe ser igual a 0. Muchachos, ¿cuánto es? Sí, da 0. 3.7 más 2.58 más 1.12 me da 3.7. Y menos 3.7 más 3.7, pues da 0. Y entonces con esto estamos corroborando que está bien nuestro cálculo de corrientes, están bien nuestros valores de corrientes. Y con esto estaríamos prácticamente terminando con nuestro ejercicio de leyes de Kirchhoff, muchachos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? No. ¿No? Vale, gracias. Entonces ya ese proceso, digamos, es laborioso, pero es muy general, de tal manera que pues cualquier ecuación, cualquier cantidad que encontremos aquí en los coeficientes de estas ecuaciones, pues lo vamos a poder resolver mediante este proceso. Es un poco laborioso y hay que ser cuidadosos a la hora de hacerlo, pero es muy útil y muy general. Si alguien maneja mejor el álgebra, a lo mejor encuentra algún camino un poco más corto, pero este es el que yo sugiero. Entonces, básicamente es el que vamos a aplicar siempre para resolver un circuito en el cual tengamos tres ecuaciones con tres incógnitas. Muchachos, está por terminarse esta sesión. Todavía tenemos que ver lo del laboratorio. No vamos a alcanzar a verlo por completo, pero les voy a pedir que nos reconectemos para ver rápidamente en qué consiste esa práctica, para que la vayan empezando a trabajar de ser posible este fin de semana. Entonces los espero, muchachos, nos reconectemos otros minutitos para terminar con esta explicación. Muchachos, algún comentario más adicional? No. ¿No? Vale, No, entonces, profe.